Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia 498 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a presentar las noticias más relevantes que han salido esta semana en relación con el Vaticano. Empezaremos por la primera, que nos dice lo siguiente. Según nuevos estudios, fueron traídos burros desde Egipto hace 4.700 años hasta lo que hoy es Israel para ser sacrificados en rituales. Bueno, esto ya sabéis que en Canaán, en la zona de Canaán, pues hubo muchísimo paganismo en esos años, en los años en que, digamos, tuvieron relación con Egipto y luego cuando entraron ahí, pues el pueblo de Israel, tuvieron una relación muy estrecha y eso pues fue fuente de contaminación para la religión judía que se contaminó tantas veces pues con el paganismo. Vamos a leer un poco lo que nos dice este hallazgo arqueológico que ha acontecido esta semana. En un descubrimiento que redefine las conexiones entre el antiguo Egipto y Canaán, arqueólogos encontraron que hace 4.700 años al menos 4 burras fueron traídas desde el valle del Nilo hasta lo que hoy es Israel para ser sacrificadas y enterradas ritualmente bajo viviendas de clase media. Los análisis muestran que estos burros vivieron la mayor parte de su vida en Egipto y fueron traídos a Canaán solo al final de sus días para ser sacrificados, explicó la arqueóloga doctora Elizabeth Arnold, autora principal del estudio. Los 4 animales, todos hembras y en edad reproductiva, fueron encontrados intactos, enterrados en fosas poco profundas bajo las casas, en una orientación ritual hacia el este. En contraste, otro burro, hallado en el mismo sitio, presentaba signos claros de haber sido descuartizado para consumo humano, junto a restos de ovejas locales. Bueno, vemos aquí pues cómo realmente se estaban realizando este tipo de sacrificios en los días de los cananeos. Ya sabéis que Canaán salió pues de Cam, de esa vertiente de los que sobrevivieron al diluvio, la vertiente que ocupó toda la zona de Canaán y que pues cayeron directamente en paganismo. Bueno, pues en esos días el pueblo de Israel tuvo que confrontar todo ese paganismo, la buena gente de Israel, la gente realmente que quería vivir en profundidad la religión judía, pues tuvieron que enfrentar tantas veces al ver cómo su nación entraba en componendas con todo este paganismo. Bueno, pues hoy en día también acontece lo mismo. Hoy en día pues todo el mundo cristiano también debe estar siempre atento porque hay siempre un paganismo que intenta infiltrarlo por todas bandas, ¿no? Esto pues lo vamos a ver en esta noticia, la noticia siguiente que traemos hoy, que es la siguiente: la sorprendente y bonita historia de la cruz pectoral del Papa León XIV con reliquias de varios santos. Bueno, pues ya estamos, es una cruz que le regalaron al Papa actual, en la cual pues hay pequeños huesecillos de lo que dicen santos, ¿no? De gente que según ellos pues está en el cielo intercediendo por nosotros. Nosotros sabemos que el único intercesor que tenemos es Jesucristo ante el Padre. Sin embargo, el catolicismo pues, promulga la idea de que nosotros podemos encontrar intercesión a través, por ejemplo, de los santos, gente que en su momento vivió una vida pues, de santidad y que al morir su espíritu se fue al cielo y desde el cielo digamos que intermedia con el Padre y con el Hijo para que nosotros podamos pues, desarrollar nuestra vida también en santidad. Bueno, esto desde luego no es bíblico, ¿no? No es bíblico porque en la Biblia claramente se dice que los muertos pues nada saben, los muertos están en la tumba, por muy buenos que hayan sido, por muy vida santa que hayan llevado, hasta que llegue pues la resurrección de los justos o de los injustos, dependerá cada caso. Pero nunca, según la Biblia, estarán en el cielo intercediendo por nosotros. Sin embargo, el catolicismo vende esto. Esto es un argumento totalmente espiritista. Esto es espiritismo puro, algo prohibido por la Biblia y que enlaza y entronca directamente también con el paganismo. Por tanto, por eso digo que hoy en día también el cristianismo también tiene esa labor, ¿no?, de intentar siempre procurar que no ser infiltrado pues, por el paganismo, como ya pasaba en los días del antiguo Canaán. Vamos a leer la noticia. Nos dice la sorprendente y bonita historia de la cruz pectoral del Papa León XIV con reliquias de varios santos. El padre Joseph Siberras, postulador general agustino, recuerda que el entonces cardenal Prevost se emocionó al recibir esta cruz en una celebración en el Colegio de Santa Mónica.
la víspera del cónclave, y le sugirió llevarla para sentirse protegido por los santos que porta en el crucifijo, y lo hizo, la llevó al juramento y al balcón de la Basílica Vaticana el día de su elección. El pasado 8 de mayo, durante su elección en el cónclave, el recién elegido Papa León XIV, hasta entonces cardenal Robert Prevost, exhibió por primera vez una cruz pectoral de gran valor simbólico. Esta cruz, donada por el Círculo San Pietro y rediseñada por el orfebre Antonio Cotone, alberga fragmentos óseos de 4 obispos y una reliquia especial de su homónimo San León Magno. En su interior se colocaron 5 reliquias: San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia y padre espiritual de la Orden; Santa Mónica, su madre, que representa la conversión, tenacidad y vínculo espiritual madre-hijo; Santo Tomás de Villanueva, arzobispo valenciano del siglo XV-XVI, reformador religioso y protector de los pobres y misiones; el beato Anselmo Polanco, obispo mártir de Teruel durante la Guerra Civil Española; y el venerable Giuseppe Bartolomeo Menocchio, obispo y sacristán de la Sacristía Apostólica, muerto en 1823. Se insertó entonces una reliquia de San León Magno, el 44 sucesor de Pedro, también se nos dice, famoso por su defensa de la unidad de la Iglesia, su lucha contra las herejías y la afirmación del primado romano. Su presencia en la cruz simboliza la guía y protección apostólica sobre el pontificado recién comenzado. El padre Silvestrini, custodio del Sagrario Apostólico, fue quien coordinó la incorporación de las reliquias en el relicario Cotone. Este detalle de insertar reliquias en una cruz pectoral no es un simple detalle ornamental, nos dice, sino que se puede entrever un gesto cargado de simbolismo que comunica la misión del pontificado. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Si realmente estas reliquias que se ponen en esta cruz que se le regaló al Papa tienen un simbolismo, tienen un significado en lo que será pues, el apostolado del Papa, en lo que será la labor y la misión del Papa, pues fijémonos en los que nos decía unos parámetros, unas líneas antes, ¿no? Nos dice aquí, se insertó entonces una reliquia de San León Magno, el 44 sucesor de Pedro, famoso por su defensa de la unidad de la Iglesia, su lucha contra las herejías y la afirmación del primado romano. Pues esto es lo que, por lo que se nos dice, está destinado a realizar este Papa León XIV en este pontificado que ha iniciado. Bueno, pues ya vemos cómo el papado pues siempre está manejando este tipo de conceptos de una serie de personas, ¿no?, que ya murieron, que se nos dice pues, que fueron al cielo, según dicen ellos, y desde ahí pues, están intercediendo pues, por los cristianos, ¿no?, por la gente que en oración se dirige a ellos. Desde luego esto nosotros sabemos, ¿no?, simplemente leyendo la Biblia uno se da cuenta que la gente cuando muere no tiene un alma que pulula y se va pues, por el universo y que algunas de estas almas acaban intercediendo por el ser humano, otras se van al purgatorio, según se nos dice, a esperar pues, ser perfeccionadas para poder entrar ya finalmente al cielo, otras se nos dice que van al infierno, un infierno eterno donde quemarán por toda la eternidad. Bueno, todo esto son conceptos que no salen en la Biblia. Entonces los católicos normalmente esto lo aprenden, ¿no?, de bien pequeños, pero que si uno lee la Biblia pues se da cuenta que no es exactamente como se nos dice en las Escrituras, simplemente es cuestión pues, de comprobarlo, ¿no?, de tener esas ganas, ¿no?, de poder comprobarlo, y uno enseguida se da cuenta que todo esto no es bíblico. Pero de esta forma ellos lo que hacen es, pues, con este error, llevar a la gente al error, ¿no?, llevar a la gente a pedir la intercesión a unos espíritus que realmente no son esas personas que ellas creen a la que se dirigen, sino que son pues, ángeles caídos en realidad. De eso ya nos advierte la Biblia, espíritus inmundos que hacen, se cuelan, ¿no?, se cuelan en esa oración, ¿no?, recogen esa oración, y esa oración, en vez de llegar al cielo, pues llega a estos espíritus inmundos. Entonces esto pues, no es correcto, bíblicamente no es correcto, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Bueno, es cuestión de ir profundizando en la Biblia, si uno realmente tiene interés en seguir a Cristo, y ya se podrá ir dando cuenta de los errores que tantas veces se defienden en el papado. Algunos lo hacen de buena fe, pero desgraciadamente pues, la dirigencia normalmente lo hace a sabiendas. La siguiente noticia que os traemos esta semana en relación al papado pues es la siguiente. Nos dice: Papa en primera misa por cuidado de la creación.
por la conversión de quienes dentro y fuera de la Iglesia aún no reconocen urgencia de cuidar nuestra casa común. Bueno, pues se ha celebrado esta semana esta misa impresionante en el Castel Gandolfo, ¿no?, donde pues es la residencia veraniega del Papa, en unos jardines que hay ahí, que se llaman Laudato Si. Pues ahí se ha hecho esta misa especial, una misa que es una novedad total en la Iglesia Católica, hacer una misa dedicada pues especialmente al cambio climático y al tema del ecologismo. Esto no se había visto nunca, esto pues lo han hecho ellos, ¿no? Una misa, nos dice, del Papa desde la residencia pontificia de Castel Gandolfo, usando por primera vez el formulario de la misa por el cuidado de la creación. Bueno, pues ya sabéis que el papado pues está intentando erigirse como el adalid del cambio, del cambio ecológico que debe realmente hacer este mundo, ¿no? Este mundo va mal, este mundo se nos dice que hay un cambio climático, que hay desastres naturales. Entonces, bueno, el papado se está intentando posicionar como un líder moral, el más válido seguramente, para poder dirigir a este nuevo orden mundial que deberá de afrontar también todo el tema, toda la problemática medioambiental. Entonces el papado no para de trabajar en este sentido. Vamos a leer cómo se ha desarrollado este evento porque es interesante. Nos dice: por la mañana del miércoles 9 de julio, el Papa León XIV presidió la misa en los jardines de las villas pontificias de Castel Gandolfo. El altar portátil de la sacristía papal se situó bajo la estatua de la Virgen, el mismo lugar que visitó el Papa durante la primera visita a Castel Gandolfo y que quedó inmortalizado en una foto difundida por la oficina de prensa. Frente a la estatua de la Virgen hay un estanque. Luego veremos la foto y veréis realmente el significado que tiene todo esto. En este hermoso día, antes que nada, quisiera invitar a todos, dijo, incluyéndome, a vivir lo que estamos celebrando en la belleza de una catedral que podríamos describir como natural, por las plantas y demás elementos de la creación que nos hacen de marco para la Eucaristía, palabra que significa dar gracias al Señor. Bueno, fijaros cómo aquí se mezcla lo que es la Eucaristía, por tanto la misa, con lo que es la necesidad de cuidar la naturaleza, y luego aquí ponen un tercer ingrediente muy interesante, que es el tema del domingo, ¿no? Claro, porque la misa se celebra en domingo. Entonces, bueno, vemos aquí pues una sinergia de conceptos en la cual, bueno, pues ya vemos cómo se está hilando una estrategia que llevará a proponer al mundo que para que el tema medioambiental mejore, pues será importante guardar un día de la semana, el domingo, para que la naturaleza pueda descansar de la agresión humana y nosotros a la vez podamos tomar conciencia de lo importante que es de cuidarla, etcétera, etcétera. Se está intentando unir, hilvanar todos estos conceptos para que el domingo finalmente sea propuesto a la humanidad con éxito, ¿no? Porque ya sabéis que ellos están trabajando para que el día domingo sea pues de obligado guardar para la gente de este mundo. Será lo que conocemos como la ley dominical. Nos dice, y en ella, en la Eucaristía, son muchos los motivos por los que queremos dar gracias al Señor. Esta podría ser la primera celebración en la que usamos el formulario y las lecturas bíblicas para la misa, por la custodia de la creación, que es fruto de la colaboración del trabajo entre varios dicasterios del Vaticano. Al principio de la misa hemos pedido por la conversión, por nuestra conversión. Quisiera agregar que tenemos que pedir por la conversión de muchas personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia, que aún no reconocen la urgencia de cuidar nuestra casa común. Bueno, fijaros, ¿no?, cómo están trabajando. La gente debe reconocer la urgencia de cuidar nuestra casa común. La gente debe entender que estamos en un gran desastre medioambiental. Cuando la gente entienda esto y vea todos los pasos que está dando el Papa, que se va a presentar, pues como ya digo, como una autoridad competente a la hora de solucionar este tema, pues bueno, la gente de una forma natural cada vez le va a ir dando el liderazgo moral pues de una manera más clara, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo, a medida que se vayan agravando los problemas, pues la gente irá recorriendo ese camino que ellos ya saben cómo hacerlo para que la gente lo acabe recorriendo, ¿no? Es impresionante. Nos dice, tantos de los desastres naturales que vemos en el mundo, en varios lugares y países, son producidos en parte por los excesos del ser humano, a causa de su estilo de vida.
Por eso debemos preguntarnos a nosotros mismos si estamos viviendo o no esta conversión que es tan necesaria. Después de estas palabras tengo también una homilía que había preparado para esta ocasión y que quisiera compartir con ustedes. Les pido un poco de paciencia, pues contiene algunos elementos que realmente nos ayudan a continuar esta mañana con nuestra reflexión, durante este momento familiar y sereno, si bien en un mundo que arde tanto por el calentamiento global como por los conflictos armados que hacen tan actual el mensaje del Papa Francisco en las encíclicas de Laudato Si, donde se hablaba de la naturaleza, y Fratelli Tutti, donde se hablaba pues, de los conflictos bélicos. Bueno, pues muy acorde pues, con lo que estamos viendo cada día por el televisor, ¿no? Por los noticiarios, donde no paran de darnos pues con el tema del cambio climático constantemente. Cualquier cosa que sucede, evidentemente pues está pasando cosas en la naturaleza, ¿no? Ya sabemos el porqué, pero desde luego se está insistiendo de una forma impresionante pues con todo el tema especialmente del cambio climático. Esto está creando una gran preocupación en la gente y a la vez que esto está aconteciendo pues el papado está haciendo sus jugadas para que sea visto cada vez más pues como el único capaz de solucionarlo. Nos dice, podemos vernos reflejados en el Evangelio que hemos escuchado, en el miedo de los discípulos en la tormenta, que es el miedo de gran parte de la humanidad. No obstante, en el corazón del jubileo confesamos que hay esperanza. La hemos encontrado en Jesús, el Salvador del mundo. Él sigue calmando soberanamente la tormenta. Su poder no perturba, sino que crea, no destruye, sino que llama a la existencia, dando nueva vida. Y nos preguntamos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, ellos van siempre pues, mezclando esos conceptos bíblicos, que son correctos, con otros que ellos añaden, que la gente, como tantas veces desconoce la Biblia, no se percata, pues cuelan perfectamente. Finalmente nos dice, nuestra misión de custodiar la creación, de llevarle paz y reconciliación, es su misma misión, la misión que el Señor nos ha confiado. Ellos se presentan como los adalides del cambio que se debe producir. Nosotros escuchamos el clamor de la tierra y de los pobres, porque este clamor ha llegado al corazón de Dios. Nuestra indignación es su indignación, nuestro trabajo es su trabajo. Bueno, pues se relacionan directamente con Dios en toda esta situación. Bueno, pues vamos a avanzar en esta noticia, ya va diciendo más de lo mismo, ¿no? Aquí nos dice la Eucaristía que estamos celebrando da sentido y sustenta nuestro trabajo. Como escribió el Papa Francisco, de hecho en la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. Bueno, veis, en la misa es cuando se exalta de una forma clara, según ellos, la naturaleza, por tanto la misa va a ser un ingrediente fundamental en este cambio de mentalidad que se va a tener que realizar en el mundo para que haya una mejora climática. ¿Y esto cuándo se va a celebrar la misa? ¿Cuándo se celebra la misa mayormente? Pues en domingo, ¿verdad? Entonces el domingo va a ser pues, un día que se va a presentar ante toda la humanidad como un día necesario de guardar si queremos que los problemas de esta tierra acaben solucionándose. Todo aquel que quiera guardar otro día, por ejemplo los musulmanes el viernes o los judíos y los adventistas el sábado, pues estas personas van a ser perseguidas porque eso no se va a permitir. Pues esta es la situación, ¿no? Cómo ellos pues, han ido trabajando y están trabajando pues, todo este tema del cambio climático. Una vez más, poneros los versículos donde ya se advertía hace tantos siglos cómo realmente surgiría un poder al final de los tiempos que estaría trabajando con los magnates, los mercaderes de esta tierra, para hacer negocio, para repartir los recursos naturales y entre todos sacar tajada. Esto estaba profetizado, lo profetizó Juan en el Apocalipsis, lo vemos aquí, Apocalipsis 18, del 1 al 3. Ya lo hemos leído muchas veces, vamos a leer la parte final, ¿no? Donde nos dice pues, la Gran Babilonia, que esto es el Vaticano, y nos dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, de la Gran Babilonia, del Vaticano. Por tanto, recordemos siempre que estaba profetizado que el Vaticano, que recuperaría el poder al final de los tiempos, en donde estamos ahora, pues lo haría también pues, a base de repartir prebendas entre estos magnates, entre estos mercaderes de la tierra, repartir pues, lo que son los recursos naturales. Esto implica contaminación, desde luego, esto implica problemas medioambientales. Bueno, el papado ha trabajado todo esto durante años, se ha creado un problema enorme medioambiental y ahora se presentan como los solucionadores del problema. Bueno, jugada magistral, desde luego, y está profetizado que lo van a conseguir durante un tiempo.
también estaba profetizado que al final de los tiempos, donde estamos ahora, pues habría gente que estaría destruyendo la tierra adrede. Se nos dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay gente hoy en día, estaba profetizado ya en el Apocalipsis, que en el tiempo del fin, donde estamos ahora, estarían destruyendo la tierra adrede, adrede. Y esto se está haciendo para buscando unos objetivos, ¿no? Se crea un problema para luego dar una solución y crear pues un liderazgo, ¿no? Acabar pues siendo el líder de este nuevo orden mundial que tenemos pues a la vuelta de la esquina y que va a liderar el papado. Vamos a ver el vídeo de lo que ha sido esta misa para que nos podamos hacer una idea de lo impresionante que ha sido el escenario y toda la puesta en escena. Amigos, saludos desde Castel Gandolfo, la residencia veraniega del Papa. León XIV este miércoles 9 de julio ha hecho historia al celebrar en privado por primera vez la primera misa por el cuidado de la creación. Por primera vez se utilizará el nuevo formulario litúrgico aprobado por el Papa, que fue presentado el pasado 3 de julio en el Vaticano. El objetivo es ofrecer un soporte espiritual, litúrgico y también comunitario para cuidar nuestra casa común. Ahora se suma entonces oficialmente al misal romano como una misa más entre las por diversas necesidades. La nueva ed eterna alianza. Pero ojo, no se trata de una misa más, pues tal y como ha afirmado el cardenal Michael Cherny, el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, se trata de una llamada urgente para vivir con asombro, con respeto y con responsabilidad nuestra casa común. Y personalmente agradezco a muchas personas aquí presentes que han trabajado en este sentido para la liturgia. Como saben, la liturgia representa la vida y ustedes son la vida de este centro Laudato Si. Quisiera darles las gracias en este momento, en esta ocasión, por todo lo que hacen siguiendo esta hermosa inspiración del Papa Francisco, que ha dado esta pequeña porción, estos jardines, estos espacios precisamente para continuar la misión tan importante con respecto a todo lo que sabemos después de 10 años de la publicación de Laudato Si, la necesidad de cuidar la creación, la casa común. La necesidad de curar la creación, la casa común. Y es que la creación, más allá y lejos de ser un adorno litúrgico, está en el corazón de la fe católica y ahora también tendrá su espacio explícito en el altar. Mireia Bonilla para Vatican News y ESNE, El Sembrador, nueva evangelización desde Castel Gandolfo. Son jugadas que se están haciendo muy bien programadas, muy bien diseñadas. Ahora pues toca el incorporar claramente el tema medioambiental en la misa, de forma que se va a relacionar cada vez más la misa con el domingo y con el medio ambiente. Esto es algo pues impresionante. Nosotros los seres humanos lo podemos ver como un detallito, pero en realidad es una jugada importante. Todas estas jugadas se van sumando a otras anteriores que ya han habido y que poco a poco pues van a llevar al Papa a ser visto por todos como el líder pues de ese cambio ecológico que hay que hacer en la Tierra, ¿no? Bueno, pues estemos atentos porque desde luego estas jugadas se están haciendo ante nuestros ojos y la gente, desgraciadamente, de todo esto pues no se entera porque no está al caso, porque esto tampoco se explica en ningún sitio, entonces pues la gente no está al tanto de todos estos cambios, ¿no? Pero al final nos va a afectar a todos todo esto. Bueno, os traigo también esta foto, os he puesto esta foto, os la he querido poner de la misa para que también veáis el detalle, ¿no? Lo que es pues la escenificación que se ha hecho con esta Virgen María, en una especie de puerta dimensional, ¿no? En este portal, esto es un portal, ¿no? Es un portal dimensional, la Virgen María, ellos dicen que está en el cielo, que se presenta en la tierra a través de este portal, ¿no? Interactúa con los humanos. Además, pues veis el reflejo en el agua, con lo cual pues también denota como es arriba, pues es abajo, ¿no? Este simbolismo pues de sociedades secretas también aquí también expuesto, ¿no? Este simbolismo pues que ya conocemos todos. En fin,
También pues el relacionar lo que es la Virgen María con la Madre Tierra, ¿no? Esta Madre Tierra que viene del paganismo, por eso os hablaba antes de que el Vaticano incorpora en el cristianismo todo lo que es el paganismo, la gente tantas veces ni se da cuenta, pero este concepto de Madre Tierra es algo que viene del paganismo, y aquí pues se ve, ¿no? Se ve pues esa mezcolanza que se hace entre la Virgen María y la Madre Tierra, ¿no? Se busca pues unir estos dos conceptos para que la gente al final en su cabeza pues los mezcle y pueda llevar a dar la preeminencia al papado. Todo esto se trabaja de una forma muy inteligente, ellos conocen perfectamente la psicología humana y saben cómo ir introduciendo los cambios poco a poco para que sean efectivos. Pues en esto están. Otra forma también que tienen ellos para poderse promocionar en este mundo y poder pues quedar como los líderes de la moral, pues es a través de gestos, a veces pues mucho más sutiles, como el que veremos en esta noticia siguiente. Nos dice, esto ha pasado esta semana, una carrera y un abrazo repentino, el Papa León y la espontaneidad de un niño. Esto ya había pasado también alguna vez con el Papa Francisco. Nos dice el custodio del Sagrario Apostólico, relata la tierna escena que presenció el pasado junio en el aula ducal del Palacio Apostólico Vaticano. Durante una audiencia privada con una familia, el pequeño corrió hacia el pontífice y el Papa se inclinó para abrazarlo con cariño. En el ambiente solemne e íntimo del aula ducal del Palacio Apostólico, el 7 de junio tuvo lugar un encuentro sencillo pero profundamente humano. El Papa León XIV recibió a la familia de Giovanni Giordano, asistente del capellán de los carabineros, en el cuartel VB Salvo d'Acquisto de Tor di Quinto, Roma. Entre los presentes se encontraban su esposa y su hijo pequeño, un niño vivaz e incansable, lleno de una energía sorprendente. Durante la larga espera nadie pudo contenerlo, corría de un lado al otro sin prestar mucha atención ni confiarse a los presentes. Parecía pertenecer a un mundo propio, donde la espera era solo un intervalo para llenarse de juegos. Pero entonces, con la primera aparición del Santo Padre, ocurrió algo inesperado y cautivador. Mientras nosotros, los adultos, permanecíamos serenos, emocionados, quizá incluso intimidados por la sacralidad del momento, aquel pequeño pareció iluminarse, lo dejó todo atrás y, sin dudarlo, corrió hacia el Papa, abrazándolo con un abrazo genuino y espontáneo. Bueno, esto, si uno lo analiza fríamente, ¿no? sin prejuicios, esto denota en buena manera bastante idolatría, ¿verdad? Porque nosotros no debemos comportarnos así hacia otro ser humano, ¿no? Sacralidad, sacro solamente es Dios, ¿no? Dios es el que nos trae la sacralidad, es el que nos trae lo santo, ¿no? Y nosotros, gracias a Él y a su Espíritu Santo, podemos llegar a santificar nuestras vidas, pero no debemos dar este tipo de preeminencia a ningún ser humano como se hace con el Papa. No debemos llamar Padre a nadie, solamente a nuestro Padre que está en el cielo. Esto se advierte en la Biblia, sin embargo, bueno, pues por desconocimiento tantas veces se hace, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Deberíamos ir con cuidado con todos estos conceptos, porque esto nos va apartando de las cosas de Dios. A Dios no le gusta que llamemos pues Santo Padre a una persona humana. El único al que debemos llamar Santo Padre es a Él. Entonces a Él no le gusta que hagamos otra cosa. Debemos conocerlo y aplicarlo. Nos dice la noticia, para acabar, sin filtros, sin vacilaciones, solo la pureza del corazón de un niño que reconoce lo verdadero, lo bueno y lo acogedor. Bueno, como hablan del Papa realmente, ¿no? Como un ser superior. El Papa León XIV sonrió, correspondiendo con ternura a este gesto inesperado y profundo. Parece como un Dios que ha aparecido en la tierra, No podemos evitar sentirnos interpelados por esta escena evangélica. Quien no se humille como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué nos tenemos que humillar ante el Papa para entrar en el reino de los cielos? ¿Se nos está diciendo? Bueno, indirectamente se dice, ¿no? Quizá no quieren decir esto exactamente, pero se intuye también lo otro, ¿no? Siempre juegan con los conceptos, no lo dicen claramente, pero se intuye. Y es precisamente en estos episodios que la providencia parece querer susurrarnos algo. A veces son aquellos con almas libres quienes, más que nadie, son capaces de reconocer la belleza y la paternidad de Dios. Bueno, pues prácticamente aquí equiparan al Papa con Dios. Bueno, pues esto es lo que suele hacer la Iglesia Católica, ¿no? Lo hace ya desde el principio, desde que apareció hace ya tantos siglos, pero recordemos un detalle.
Aquí pues, se remarca en esta noticia que ha salido esta semana pues, la bondad, ¿no?, del Papa abrazando a este niño que espontáneamente se ha presentado ante él. Fijémonos la sinergia que en esta misma semana se ha iniciado la excavación en Irlanda de 800 cadáveres de bebés, de niños recién nacidos y de pocos meses que fueron encontrados en un convento católico, un convento bajo las órdenes del papado, y ahí se han encontrado 800 cadáveres, ¿no?, de niños pequeñitos, ¿no?, muertos ahí. Bueno, eso era un centro de madres solteras que eran acogidas en esos años, pero la mortalidad que se intuye en todo eso sale totalmente de lo normal. Bueno, pues para que veamos el contraste, ¿no? Tantas veces esta Iglesia Católica, como se presenta, realmente se quiere presentar con una pureza, ¿no?, de sentimientos y de acciones, pero luego la historia y el día a día los contradice totalmente. Y recordad que se nos dice en la Biblia que por sus obras los conoceréis. No nos dejemos engañar por palabrerías y por escenificaciones teatrales, y vayamos a las obras que se realizan. Y por las obras los conoceréis, por sus hijos los conoceréis, que son las obras. En fin, todo esto son cosas que hay que ir pues meditando, ¿verdad? Vamos por la siguiente noticia que os traemos esta semana. Secuestran 3 seminaristas y asesinan guardia durante ataque a seminario menor de Nigeria. Bueno, pues otra vez, en África suelen acontecer este tipo de episodios. Aquí pues han secuestrado a estos 3 seminaristas y asesinaron al guarda del centro de este seminario. Bueno, desde luego esta es una situación que también se utiliza, lo sabemos, ¿no?, que el Vaticano, los dirigentes, no digo la gente, digamos, que forma parte de la Iglesia, sino lo que es la dirigencia de la Iglesia Católica, ese Vaticano, ellos también están usando lo que es el ecumenismo de la sangre. Ellos han fomentado, las profecías son muy claras al respecto, que esto lo harían, han fomentado toda esta gran rivalidad que hay ahora mismo en estos sitios donde impera el Islam, ¿no? Ellos han soliviantado la situación hasta el punto pues, que han creado este tipo de situaciones, ¿no?, de este tipo de enfrentamientos donde, es verdad, los cristianos y tantas veces los católicos están siendo masacrados, y luego esto se usa pues, para, en fin, presentarse ante el mundo como un poder, ¿no?, el Vaticano, que está siendo sometido pues, a ataque, está siendo sometido a injusticias, y por lo tanto pues esto genera simpatía, desde luego, entre la gente, ¿no? Es una forma también de evangelizar, es una forma de ir ganando la preeminencia poco a poco. Yo os dejo la noticia porque esto ya es una situación que ya la hemos visto otras veces, se vuelve a repetir en estos países. Este Boko Haram, que es este grupo guerrillero islamista, junto con una serie de pastores que hay en esta zona, ¿no?, los pastores fulani, pues que también son del Islam, también son musulmanes, pues estos son los que están haciendo este tipo de, creando este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues todo esto se usa también. Y luego se usa también, como vemos en esta noticia, pues lo que es la diplomacia. El Vaticano son maestros ya desde hace siglos en lo que es la diplomacia. Nos dice la noticia, ¿dónde irá primero el Papa León? 14. Las pistas apuntan a Argelia, a Turquía y a Estados Unidos. Vamos a leer un poco lo que nos dice y veremos cómo realmente son unos maestros de la diplomacia. Nos dice el 11 de julio, el Papa León XIV nombró al padre Michel Gillot obispo de la diócesis de Constantino, Argelia. El nombramiento atrajo poca atención, en parte porque el sacerdote francés ya se desempeñaba como administrador diocesano de esta jurisdicción eclesiástica. Graduado del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma, fijaos cómo ellos cómo trabajan, realmente de tontos no tienen nada, es decir, ellos se culturizan, ellos trabajan para conocer las otras culturas para así poder permearlas mejor. El obispo electo ha desarrollado casi toda su carrera sacerdotal en el país norteafricano, nos dice. Sin embargo, Constantino no es una diócesis cualquiera. De las 4 jurisdicciones de Argelia es la que se le atribuye el título de la antigua diócesis de Hipona, de la que San Agustín fue obispo. Ya sabéis que el Papa León XIV es de la orden de los agustinos. La Basílica de San Agustín de Ánaba sirve ahora como procatedral
ya que la antigua catedral de Constantino, dedicada a Nuestra Señora de los Siete Dolores, fue convertida en mezquita en 1964. Pero esta no es la única razón por la que la designación del obispo de Constantino es significativa. En primer lugar, con este nombramiento, las 4 diócesis de Argelia cuentan ahora con obispos. ¿Cómo van penetrando realmente en todo ese mundo islámico? En este caso, Argelia, recordar que es un país musulmán sunita, es del lado sunita, vamos a decir, ¿no? Del tipo musulmán sunita, que es la mayoría. Nos dice, en segundo lugar, el hecho de que la Iglesia Católica tenga un pontífice agustino plantea la posibilidad no tan descabellada de una visita papal al país. Se están intentando ganar a las buenas a las naciones, y cuando a las buenas no es posible, entonces usan el otro brazo que estaba profetizado que surgiría en el final de los tiempos, que es Estados Unidos, que es esa segunda bestia, según el Apocalipsis 13, que daría apoyo militar para que el Papa tuviera la preeminencia en esos países, en esas zonas donde no se le quisiera dar a las buenas. Entonces, si no se le da a las buenas, entra el segundo elemento, la segunda bestia, que es Estados Unidos con todo su poder militar. Nos dice, se espera que León XIV visite Nicea también, ¿no? Ya sabéis, Nicea, que está en Turquía, ubicada en la actual Iznik, en el noroeste de Turquía, para celebrar el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico. La fecha más probable para el viaje es el 30 de noviembre, día de San Andrés, cuando tradicionalmente visita la ciudad una delegación católica. Ya hace tiempo que están trabajando, por tanto, para entrar en ecumenismo con toda la Iglesia ortodoxa, y están ya a punto de conseguirlo cuando se reúnan finalmente en Nicea, pues para celebrar este 1700 aniversario del primer concilio ecuménico. Nos dice el Papa Francisco, esperaba viajar a Nicea el 24 de mayo. El viaje nunca se anunció oficialmente, pero esta fecha se había estado discutiendo. El programa se habría limitado a Nicea debido a su salud. La muerte del pontífice argentino pospuso la visita, pero no la idea de una celebración ecuménica a gran escala. Bueno, pues esto se va a hacer dentro de poco. Finalmente nos dice, por tanto, Argelia podría ser la primera parada de un viaje que también lo llevaría a Turquía. Este periplo inaugural duraría al menos una semana, con 2 paradas similares y distintas. Sería un viaje no solo ecuménico, sino también interreligioso, porque el papado está trabajando no solamente para unir a todos los cristianos bajo su redil, sino también para unir a todas las religiones que no son cristianas bajo su redil. El Vaticano, ya sabéis que está trabajando para poder, cuando llegue el momento, instalar su sede en Jerusalén, en el tercer templo que van a construir los judíos, y desde ahí dirigir el nuevo orden mundial. Ahí se va pues, a ejercer un poder para todas las naciones, va a ser una luz para todas las naciones, y va a ser ese líder moral que el mundo va a necesitar en ese momento de zozobra, porque todo va a ir mal. Para esto quedan pues, realmente pocos años. Todo esto se está trabajando pues, realmente muy bien, ¿no? Y lo van a conseguir. Nos dice, además, se le invita a visitar Estados Unidos. El año 2026 se cumplen 250 años de la fundación de la nación, mientras que en 2025 marca el 80 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. Pues mira, 2 poderes, tanto Estados Unidos como las Naciones Unidas, que cuando uno lo analiza un poco, no hace falta ser ningún sabio, pues ya ve cómo se está cumpliendo la profecía de que Estados Unidos al menos daría total apoyo al Vaticano. Y luego cuando uno ve también cómo el Vaticano trabajó para que se crearan esas Naciones Unidas, ¿no? Cómo siempre ha estado en relación con ellos y ha tenido una gran influencia en todas las políticas que se han decidido ahí, pues ya ve que realmente este Vaticano es un maestro a la hora de mover las piezas de este tablero que es el mundo. Lo está haciendo muy bien y conseguirá la preeminencia del nuevo orden mundial dentro de muy pocos años, cumpliéndose la profecía. Finalmente os leo esto, muy interesante. Dice, también se espera que esté en Barcelona el próximo año para la culminación de la Sagrada Familia. Ya sabéis, esta iglesia enorme que se ha estado construyendo en Barcelona, aquí en Cataluña, en España. La financiación prevista para el próximo año de la enorme Basílica Española, tras 144 años de construcción, coincidirá con el centenario de la muerte de su arquitecto, el venerable Antoni Gaudí, al que ya han empezado el proceso para hacerlo santo. Bueno, pues
bueno, el proceso me refiero pues desde el primer paso, ¿no? Que es nombrarlo venerable, luego se lo beatifica y luego pues se lo hace santo. Bueno, pues todo esto es un movimiento, ya veis cómo trabaja el Vaticano, parece que no tiene nunca prisa, ¿verdad? Pero va dando los pasos certeros, ¿no? Con paciencia, cuando toca cada cosa. Me acuerdo todavía cuando vino pues Benedicto a bendecir pues la Sagrada Familia en su momento, ¿no? Ya parece que de esto hace ya tantos años y mira, y ahora pues ya van a concluir y va a venir este Papa pues para acabar de darle carpetazo, ¿no? Recordar que bueno, la Sagrada Familia va a tener también su importancia cuando haya esa nueva recatolización de Europa y de todo Occidente en general. Todos estos armatostes que ahora parecen catedrales vacías se van a volver a llenar, cuidado, porque esto lo vamos a ver con nuestros ojos si Dios nos da vida. Realmente el papado está trabajando muy bien para conseguir ese liderazgo. También hay que tener en cuenta que, aparte de estas técnicas que hemos explicado ahora, que está usando para conseguir este liderazgo, cuando alguien se lo opone, en este caso la Iglesia Ortodoxa rusa, ya sabéis que no quiere dar preeminencia al papado, entonces el Vaticano también juega sus cartas pues de una forma más vamos a decir, civilina, ¿no? De una forma pues más torticera, para poder conseguir doblegarlos, y es lo que está haciendo con Rusia. Lo ha hecho esta semana y os traigo la noticia para que veáis cómo se ha reunido con Zelensky, el presidente de Ucrania, y lo que han hablado. Papa León XIV recibe a Zelensky, puertas abiertas a Rusia y Ucrania para negociaciones e invitación a visitar Ucrania. Nos dice por la mañana del miércoles 9 de julio, el Santo Padre León XIV ha recibido en audiencia en la residencia de Castel Gandolfo a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, con quien ha conversado sobre el conflicto en curso y la urgencia de encontrar caminos justos y duraderos hacia la paz. Bueno, cuando uno sabe que por detrás es el Vaticano el que está moviendo a la segunda bestia, que es Estados Unidos, el rey del norte, para poder presionar a estos países que no quieren de momento darle la preeminencia, cuando uno sabe esto, pues es impresionante ver pues luego cómo se expresa de esta forma, ¿no? Urgencia de encontrar caminos justos y duraderos hacia la paz. Bueno, pues ¿no será que ellos han contribuido mucho a que haya guerra? Entonces esto es un tipo de lenguaje que no procede cuando uno conoce el origen de todo este conflicto, ¿no? Pero bueno, normalmente se nos vende otra película, normalmente. Cada uno tiene que hacer digamos, sacar sus conclusiones, pero desde luego hay que poner todas las piezas ordenadas, y si se hace, veremos que realmente el papado es un poder que siempre acaba denotando una forma de hablar que, cuando uno sabe la realidad, es indignante realmente. Indigna, claro que indigna. Durante la cordial conversación se ha reiterado la importancia del diálogo como vía privilegiada para poner fin a las hostilidades. El Santo Padre, ya volvemos con el Santo Padre, no hay que llamar Santo Padre a nadie, solamente a Dios, pero bueno, expresó su dolor por las víctimas y renovó su oración y cercanía al pueblo ucraniano, animando todos los esfuerzos encaminados a la liberación de los prisioneros y a la búsqueda de soluciones compartidas. El Santo Padre reafirmó su disponibilidad a acoger en el Vaticano a los representantes de Rusia y Ucrania para las negociaciones. Zelensky reveló que agradeció especialmente al Papa su apoyo a los niños ucranianos, en particular a los que regresaron del cautiverio ruso. Los niños ucranianos ahora tienen la oportunidad de rehabilitarse y descansar en Italia, y esta hospitalidad y sinceridad son sumamente importantes. Finalmente dijo que hoy también hablamos sobre los continuos esfuerzos del Vaticano para ayudar a los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Siempre se hace esta dicotomía, uno muy bueno, que es el Vaticano, y uno muy malo, que es Rusia, ¿no? Y Ucrania también muy buena, ¿no? Bueno, si uno analiza un poco este mundo, sin preconceptos y con un poco de sangre fría, se dará cuenta de que aquí buenos no hay ninguno, y que todos están trabajando pues defendiendo sus intereses, casi siempre espurios, y el que se lleva la palma, cuando uno conoce la profecía y lo que están haciendo tras bambalinas, pues desde luego es el Vaticano, el poder vaticano. Yo no digo la feligresía, que hacen pues seguramente lo que pueden, pero lo que son los dirigentes del Vaticano están realmente moviendo los hilos de una forma impresionante en todos estos acontecimientos, tanto en Ucrania como en Medio Oriente, que estamos viendo. En fin, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Y también otra noticia de esta semana es la siguiente. Piden a la Unión Europea un plan contra la cristianofobia, como ya se hace frente a
antisemitismo y a la islamofobia. Bueno, pues una vez más, el Vaticano ejerciendo presión a una Unión Europea, a un poder, por tanto, civil, para que regule, para que haga leyes en contra de los que no están a favor del Vaticano. Por ejemplo, nosotros que presentamos pues, estas noticias de actualidad cada semana bajo una perspectiva pues, crítica, porque nos ceñimos a lo que dice la Biblia, lo que dicen las profecías, y por tanto hacemos este es nuestro rasero, este es nuestro filtro a través del cual pasamos estas noticias que van aconteciendo cada semana, pues esta labor que estamos haciendo posiblemente llegará un momento que esto no se podrá hacer, porque se nos va a poner la etiqueta de cristianofóbicos, ¿eh? Se nos va a poner la etiqueta de ir contra los cristianos, contra la Iglesia Católica, de una forma pues totalmente pues, exacerbada y de una forma pues exagerada, ¿no? Y de una forma que no procede. Entonces todo esto se va a prohibir, llegará un momento que se va a prohibir, ¿no? Bueno, esto no es correcto. En las cosas, en los 10 mandamientos, ¿no? Que es lo que la Biblia nos marca como pauta, el poder civil solamente tiene la potestad de legislar en lo que son los últimos 6 mandamientos, los mandamientos que hacen referencia a la relación que nosotros tenemos entre nuestros semejantes. Claro, nosotros no debemos matar, no debemos adulterar, no debemos tratar mal a los padres, no debemos robar, no debemos mentir, no debemos, pues bueno, pues todos estos mandamientos que hacen referencia a nuestros semejantes. Ahí es donde realmente sí que el poder civil interviene, ¿verdad? Porque el poder civil pues, bueno, pues hace leyes y luego pues las pone en práctica de no matar, de no robar, etcétera. Todo esto está penado y es lógico que así sea y Dios lo permite. Dios levantó gobiernos, ¿no? Para que la ley imperara en este mundo después del diluvio. Pero lo que no debemos nunca legislar, lo que el poder civil nunca debería poner su mano, es en los 4 primeros mandamientos, los que hacen referencia a Dios, porque la relación con Dios, ¿no? El primer mandamiento, pues no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imágenes, no dirás el nombre de Dios en vano y guardarás el sábado. Estos 4 mandamientos, pues ningún poder civil debe de legislar en ellos, porque esto es la relación personal que tiene cada ser humano con su Dios, ¿no? Uno pues adorará al Dios de la Biblia, otro a Alá, otro pues ves a saber a quién, ¿no? Pero esto entra dentro de la libertad. Jesús ya lo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pues vemos cómo el Vaticano no ha hecho nunca esto. El Vaticano siempre ha intentado a lo largo de la historia mover al poder civil para salirse con la suya en cómo los hombres tenían que adorar a Dios. Esto no es correcto, pero él lo ha hecho. Y ahora vuelve a las andadas, pidiendo pues, que se hagan normativas de este tipo, ¿no? Bueno, evidentemente nadie tiene que matar a uno por ser cristiano, pero uno tiene todo el derecho de salir a la calle y gritar pues, que no le gusta a Cristo. Lo puede hacer. ¿Por qué hay que legislar sobre eso? No hay que legislar sobre eso, ¿no? Bueno, pues todo esto se va llevando a un punto donde acabará, como ya sabemos que va a acabar, con la ley dominical. Os dejo aquí la noticia para que veáis pues, cómo se están haciendo estas presiones para que finalmente pues, se haga este tipo de declaración en Europa. Os dejo la noticia por si la queréis leer, desde luego pues es interesante, ¿no? Cómo se ha legislado con los judíos, con el Islam y ahora se quiere hacer con el cristianismo. Bueno, nada se hace porque sí, ¿eh? Si antes se legisló con el judaísmo y con el Islam, pues ya seguramente fue con miras de que algún día se pudiera legislar también con el cristianismo y todo el mundo lo viera bien. Bueno, los que realmente están pues dándose ya por vencidos y dando su brazo a torcer en todos estos movimientos que está haciendo el papado, está teniendo éxito, por ejemplo, pues con la Iglesia anglicana. Vemos este titular que os traigo esta semana. Por primera vez el nuncio del Papa preside la misa en Catedral Anglicana de Canterbury. Bueno, esta persona no es uno cualquiera, es una primera autoridad relacionada con el Papa León XIV y ha dirigido una misa en una catedral anglicana. Bueno, pues esto ya son palabras mayores. Realmente están avanzando muy rápido en el ecumenismo con la Iglesia anglicana. Y luego también pues, hay toda una serie de iglesias que pues, están haciendo el juego, desde luego, a esta gran Babilonia, que es el Vaticano, que es el papado, ¿no? Son estas, lo que nos dice literalmente la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, las llama rameras, ¿no? Que son estas iglesias, porque la mujer es la iglesia, estas iglesias que están
dando pues, servicio al papado directa o indirectamente, ¿no? Están con sus actos pues, favoreciendo que el papado llegue a conseguir el poder mundial. Vamos a ver esta noticia porque es interesante realmente lo que ha pasado ahí, veremos el vídeo. Nos dice: Pastor hace viral un vídeo donde aparece el torbellino de Elías durante una campaña evangelística. Bueno, pues vamos a leer un poco y vamos a ver el vídeo, ya estamos terminando. Nos dice: un famoso pastor y profeta de las tierras sudafricanas ha filmado un vídeo realmente polémico. En su programa de televisión llamado La Gloria Visible de Dios, frente a miles de seguidores, aseguró tener la prueba de que cuando el predicador, ante las campañas evangelísticas, el torbellino de Elías, se hace manifiesto para derramar poder sobrenatural sobre los fieles. Bueno, pues aconteció en una de estas ceremonias, vamos a decir, pentecostales, ¿no? Porque esto fue un acto pentecostal evangélico, pues sucedió que al final de la oración apareció una especie de torbellino de viento y la gente, pues ya os podéis imaginar que esto lo recibió como realmente fuera una señal de que ese pastor era pues poco menos que un enviado de Dios, ¿no? Era alguien realmente con un gran poder. Todos este tipo de señales, que ahora vamos a ver el vídeo y veréis pues, bueno, como una cosa casi anecdótica, desde luego todo esto cuando vaya más, tal como está profetizado, va a servir para embaucar prácticamente al mundo entero, porque como la gente no está aprovechando estos años para prepararse, para establecer una unión profunda con Dios para cuando lleguen estos momentos y estos engaños, como esto no se está haciendo tantas veces, cuando lleguen estos engaños la gente va a quedar totalmente pues, seducida por los sentidos. Vamos a ver si os parece bien el vídeo y veréis de lo que estamos hablando. Get this message. I will not be on the pulpit for a long time. The Lord has given me a mandate to do and has told me the time to start and the time to finish. So I'm using the time of God. Whenever the Lord will say stop here, I'm stopping there. Whether 10 minutes from now or 20 or 30. But by the time I'll be stopping, something is going to happen to you. When the Spirit takes all, when the Spirit takes over my soul, I will be changed, and His glory will be revealed when the Spirit takes over my soul. Sing, choir, sing out. When the Spirit takes over my soul, when the Spirit takes over my soul, I will be changed. And His glory will be revealed when the Spirit takes over my soul. When the Spirit, I saw the Holy Spirit takes over, appearing in this place in a form of fire mixed together with wind in the overflow on the ground. And immediately I stood over here and I closed my eyes and I saw the glory appearing. The physical presence, the Shekinah, the Shekinah. Oh yes. The Shekinah. Oh yes. The Shekinah glory. Jesus. The Shekinah glory. Woo. The Lord is appearing in this place. Oh yes.
The Lord is appearing in this place. The Shekinah glory. I call the Shekinah. I invite the glory of God to appear in this place in the form of wind, in the form of a burning fire. I call the glory. It's glory. Glory will be revealed. Send the Holy Spirit. The Holy Spirit. The Holy Spirit. The Holy Spirit. The glory of the Lord. My soul, where the Spirit. Shalom. As it is written in the book of Acts, the glory of the Lord came down in the form of a whirlwind. The Bible says in the book of Acts chapter 2, you see, the Bible says, I want to read it for you, verse 2. And suddenly there came a sound from heaven out of a rushing mighty wind, and filled all the house where they were sitting. What happened? Eventually, verse 3, and they appeared unto them cloven tongues like of fire, and sat upon each of them. You see, the same experience in the book of Acts is the same experience we experienced. You see, the mighty wind came upon the place. When I pray to God, we want to see a glory. We are living in the generation where people don't believe in the power of God, and where everybody wants to know whether there is really a God or not. And I cry to God that I want to see your presence, your glory. Send your glory. And what we saw was just a glimpse of His glory. Just a glimpse of His glory. And we saw the burning fire mixed together, the whirlwind together, appearing on the grounds on the fourth overflow. And so many people began to run to see. And the people were at the back, some were running, and actually they didn't know what's going on, what's happening. But that's the glory of the Lord. And I want you to know one thing, that God is doing these things not because He was trying to point out that, you see, to us as His servants, but it's all about Himself. The glory belongs to Him and for Him. So what you're watching right now is the visible manifestation of God's glory. But above all, God is preaching to us. He loves you, and He wants you to repent your sins and to give your life to Jesus Christ. I hope to see you again. I love you, and believe in the Lord, and His glory shall be revealed. This is a prayer for everybody to begin to pray. I want to see the glory. I want to see the glory. If you pray, you will see His glory. His glory can be seen if we ask Him. We want to see. Love you. Shalom. Bueno, pues ya veis la situación, ¿no? Son pues pastores evangélicos, pentecostales, que bueno, pues invocan a una serie de fuerzas. Ellos dicen que invocan al Dios de la Biblia, pero desde luego lo que hace presencia ahí, lo que hace acto de presencia en estas convocaciones, en estas reuniones, pues son los ángeles caídos, son estos espíritus inmundos que también tienen la facultad de poner en nosotros un tipo de emoción, sobre todo si no tenemos los canales bien orientados, ¿no? Pues nos pueden poner un tipo de experiencia y de sensación que nos puede llegar a confundir en cuanto a pensar que eso viene de Dios, cuando en realidad viene pues de ese otro poder. Esto es lo que pasa normalmente cuando la gente, ¿no? Pues de una forma a veces demasiado confiada, se entrega a una serie de predicadores donde no aprende doctrina, donde no aprende de Biblia y donde se va a buscar simplemente las emociones y el pasar un rato, digamos, en el cual pues tus sentimientos, ¿no? pues sean excitados, ¿no? Que sientas esa excitación espiritual, ¿no? Se busca eso, no se busca la palabra de Dios. Y hoy estamos en unos tiempos, en los tiempos del fin, que es imprescindible, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, el estar bien cimentados en lo que es las palabras de la Biblia, las palabras de Jesús, para no ser engañados. Recordar que al final de los tiempos, incluso los escogidos serían engañados por esos falsos cristos y esos falsos profetas.
que harían señales también, harían señales que vendrían de ese poder maligno, de ese poder satánico, que pueden hacer señales, desde luego también, y hacerlas pasar por las de Dios. Entonces, estamos en un momento donde debemos de conocer los detalles en lo que creemos y saber diferenciar exactamente esos engaños, porque si no seremos finalmente arrastrados. Y la última noticia que os traigo esta semana, que hemos recopilado pues, para presentaros, es esta, ¿no? Un ingrediente más para traer confusión también, que son las sociedades secretas. Nos dice la noticia: ¿y si las reliquias de Jesucristo están guardadas en Estados Unidos? La sorprendente afirmación de una sociedad secreta. Bueno, ya sabéis que se dice que los templarios pues, tienen secretos acerca de la vida de Jesús, etc. Vamos a leerlo y con esto pues, ya terminaremos la conferencia de hoy. Nos dice lo siguiente: de entre los misterios que más pasiones despiertan, los que tienen que ver con la vida de Jesucristo están entre los primeros. Aunque la Iglesia Católica acepta que Cristo resucitó al tercer día tras su muerte en la cruz, otros sostienen que el Jesús histórico no resucitó y sus restos deben de estar en algún lugar. Ahora una teoría sostiene que las reliquias de Jesucristo están en Estados Unidos, ocultas al Vaticano. Quien lo afirma es Timothy W. Hogan, gran maestre de los Caballeros Templarios. En una entrevista en el podcast de Danny Holmes, Hogan sostiene que los legendarios Caballeros Templarios transportaron reliquias sagradas al Nuevo Mundo hace siglos. Hogan dice que la orden descubrió los restos de la tumba de Talpiot en Jerusalén, durante la Edad Media, y que ahora están almacenados en 2 bóvedas en algún lugar del noroeste de Estados Unidos. Sin embargo, la tumba de Talpiot ha sido durante mucho tiempo un tema de controversia, y muchos estudiosos descartan su conexión con Jesús como especulativa y no respaldada por evidencia sólida. No es algo que estemos intentando ocultar, dijo Hogan, simplemente intentamos protegerlo, añade. Cuando se descubrió originalmente la tumba, con osarios etiquetados con los nombres de Jesús, María Magdalena y Juan el Bautista, se entendió que si los restos eran entregados al Vaticano, desaparecerían. Dice Hogan, la Iglesia habría enterrado la historia porque contradice su doctrina, sostiene, creando confusión realmente. Ellos sostienen pues, que Cristo sobrevivió a la cruz, se recuperó, luego se casó con María Magdalena y tuvieron hijos. Nos dicen, los Caballeros Templarios pertenecían a una orden militar muy poderosa y rica, creada alrededor de 1119 después de Cristo, para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa después de la Primera Cruzada. La orden fue disuelta por el Papa Clemente V en 1312 tras acusaciones de herejía, acusaciones que se cree ampliamente que fueron inventadas por razones políticas. Bueno, esos eran los tiempos donde el Vaticano también quería instalarse en Jerusalén para liderar un nuevo orden mundial y lo hizo pues, a través de los cruzados, ¿no? De esos jóvenes de toda Europa que fueron movilizados para ir a conquistar Tierra Santa, muriendo pues, a cantidades llenas, para que el papado pudiera establecerse en Jerusalén. Eso no se consiguió y ahora están a las puertas de conseguirlo finalmente en este segundo intento que han hecho desde la creación del Estado de Israel, el cual va a crear este gran Israel, por el cual está trabajando y está pues, masacrando a los vecinos, desgraciadamente es así, y va a construir también ese tercer templo y ahí se va a instalar el Vaticano. Ahora finalmente lo van a conseguir. Pero bueno, la noticia sigue. Nos dice Hogan, dice que los restos de Jesús fueron extraídos de la tumba de Talpiot, excavada en la roca, un sitio excavado en 1980 en Jerusalén Este. Los arqueólogos encontraron 10 osarios, 6 con inscripciones, incluida una que dice Yeshua bar Yeshofet, que se traduce como Jesús, hijo de José. Hogan afirma que el Vaticano no conoce la ubicación de las 2 ocultas en Estados Unidos. El gran maestre dice que su orden cree en la reencarnación e interpreta la resurrección como un despertar espiritual, no necesariamente un resurgimiento físico de entre los muertos. Bueno, confusión, desde luego, confusión. Son argumentos que han venido a echar tierra a lo que fue ese sacrificio, que es el único sacrificio que tiene la potestad de perdonarnos los pecados, por tanto, de darnos la salvación. Jesucristo es el único que nos puede dar la salvación. Nosotros, a cambio, lo único que debemos de tener es fe y intentar de todo corazón obedecer sus mandamientos. Pues para terminar, vamos a poner un vídeo que ya tiene años,
corto, un vídeo corto, donde veréis de qué va todo esto de la tumba de Talpiot y cómo se dijo en su momento James Cameron, el director de Titanic, cómo eso era la tumba real, el osario de Jesús, María Magdalena y su hijo. Por tanto, rompiendo totalmente lo que es el relato bíblico para traer confusión, para apartar a las gentes de la Biblia. Vamos a ver el vídeo y con esto terminamos. En rigurosas investigaciones y que no pretende poner en duda el milagro de la resurrección. Uno de los mayores secretos de la humanidad podría hallarse entre estas paredes. Este documental muestra las tumbas donde fueron enterrados Jesús, María Magdalena y Judas, el hijo de ambos. Los nichos fueron hallados hace casi 3 décadas en Jerusalén durante unas obras, cuenta la cinta, firmada por el oscarizado James Cameron y un cineasta israelí. Las inscripciones con los nombres de Jesús y su familia, años de investigación y pruebas de ADN, avalan, según los autores, su tesis. Nunca he dudado de la existencia real de Jesús, pero hasta ahora no había la menor prueba física ni arqueológica que lo demostrara. Estas supuestas pruebas de la existencia de Jesucristo son rechazadas por algunos arqueólogos que ven en este documental una máquina de hacer dinero. Los nombres de las inscripciones eran muy comunes en la época. Mariam, por ejemplo, era el nombre de casi la mitad de las mujeres. La película ha estado guardada en cajas fuertes hasta ahora. Su rodaje ha sido secreto. Aún no ha visto la luz y ya huele a polémica. La tumba perdida de Jesús promete hacer sombra al Evangelio de Judas o al mismísimo Código da Vinci. A los estudios de expertos en documentos históricos demostrarían que Jesús no resucitó. Nunca he dudado que existiera la figura histórica de Jesús, que vivió hace más de 2000 años, pero hasta ahora no existía ninguna evidencia arqueológica que apoyara este hecho. Amos Cloner, el arqueólogo israelí que descubrió las tumbas, rechaza tajantemente esa teoría. Asegura que evidentemente los nombres de las tumbas recuerdan a los del Nuevo Testamento, pero que en aquella época eran nombres muy comunes y que no hay ninguna prueba científica de que sea la tumba de Jesús y su familia. Bueno, pues ya habéis visto la explicación, creo que ha quedado suficientemente clara y no hace falta pues añadir nada más. Y ya con esto pues terminamos, ya finalmente pues recordaros como siempre nuestra página web, nuestra página oficial donde tenéis pues todas las conferencias, donde podéis entrar y podéis ver pues las temáticas que más os interesen para poder ir profundizando en todos estos temas. También presentaros pues el granengañofinal.blogspot.com, que es este blogspot donde las conferencias se presentan igualmente pero ordenadas cronológicamente desde las primeras avanzando en el tiempo. Y finalmente, pues esta página de YouTube donde también tenéis las temáticas y las conferencias que estamos presentando en directo en Girona. Y finalmente, pues daros las gracias a todos los que estáis pues ayudando a seguir con esta obra, con vuestros donativos y ofrendas, porque desde luego es fundamental y es necesario y es justo pues que así se haga. Nosotros debemos pues colaborar para que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra y finalmente pues cada uno pueda tomar su decisión. Este es el último mensaje, es el mensaje del cuarto ángel que viene para dar la última luz a este mundo, un mundo que se acaba. Así que nada más, pues daros las gracias como siempre y emplazaros si queréis a mañana. Vamos a hacer la segunda parte, la parte pues ya que va a tener relación con las noticias que han acontecido esta semana en relación al resto del mundo. Así que nada más, hasta mañana y que Dios os bendiga.